Bueno, buenos días para todos otra vez. Buenos días. Eso, hoy sí desayunaron. Muy bien. Bien. Hoy seguimos con nuestro estudio en el libro de Efesios, un gran libro, y estamos en el libro de Efesios, y hoy empezaremos el capítulo 5 de Efesios, así que pueden ir abriendo sus Biblias en Efesios capítulo 5. Cuando éramos niños, ¿cómo veíamos a nuestros padres? Los veíamos grandes, ¿verdad? O sea, los veíamos como personas que lo sabían todo y lo podían todo. O sea, uno veía a su papá, a su mamá, y eran como personas que lo sabían todo y lo podían todo. Para nosotros eran como personas demasiado grandes, y pensábamos, algún día yo seré como mi papá, algún día seré como mi mamá, y nos imaginábamos eso en nuestra infancia, ¿verdad? Y pensábamos, wow, ¿cómo será ser grande y ser como mi papá o como mi mamá? Y claro, inevitablemente, muchas cosas que nuestros padres nos enseñaron o los vimos, las repetimos, y las repetimos inconscientemente. Ni nos damos cuenta que estamos repitiendo el modelo que aprendimos, porque eso fue lo que vimos, ahí vivimos, y efectivamente su ejemplo nos marcó totalmente. Hace unos, creo que como 4 años, en el Día del Padre, mis hijos me regalaron un cuadro muy lindo, muy hermoso. Aquí va a salir. Ahí está, ese es el cuadro que me regalaron mis hijos. Sandra Milena, mi hija mayor, Daniel, que anda por acá, y Laura. Y ellos hicieron este cuadro en el Día del Padre. Y entonces arriba pusieron una foto de cada uno de ellos cuando eran pequeñitos. Y yo era más joven también. Entonces yo más joven y ellos bien pequeñitos. Y abajo pusieron una foto de ellos grandes y yo ya un poco más viejo. Y claro, cuando leí esta frase que escribieron ahí, me emocionó mucho, me conmovió mucho. Y en el fondo se ve que pusieron las huellas, porque cuando pequeñitos también tenemos un cuadrito pequeño con las huellas de ellos, ahí, pequeñitas. Entonces reprodujeron sus huellas, pero ahora grandes, y por ahí también a este ladito está la huella de mi amada esposa. Entonces este cuadro me emocionó mucho y me hizo pensar en la tremenda responsabilidad de nosotros como padres, en nuestro ejemplo, ¿verdad? En cómo nos comportamos, lo que hablamos, lo que decimos. Y hoy el pasaje de hoy, en Efesios capítulo 5, Pablo nos exhorta a eso, a imitar, pero ahora a nuestro Padre Celestial. En todo, en sus palabras y en sus acciones. Entonces hoy vamos a estudiar, les pido que abramos nuestras Biblias en Efesios 5, capítulo 5, y empecemos preguntándonos en esta mañana, empecemos preguntándonos, cuando estábamos pequeños, ¿qué deseaban nuestros padres para nosotros? ¿Qué imaginaban de nosotros? Ellos, cuando nosotros estábamos pequeños, ¿qué querían? ¿Qué esperaban de nosotros? ¿Cómo querían que nos comportáramos? ¿Qué querían ellos que fuéramos cuando llegamos a ser grandes? ¿Qué esperaban ellos de nosotros? Cuando nos tuvieron, cuando nos criaron, cuando estuvieron con nosotros, ¿qué era lo que ellos esperaban de nosotros? Y obviamente hoy, muchos de nosotros como padres estamos muy orgullosos de lo que hoy son nuestros hijos. Yo personalmente estoy muy orgulloso de ver a mis 3 hijos hoy lo que son y cómo andan en los caminos del Señor, cómo han formado 3 hogares, cómo están fundamentando su vida y actuando bien. Y pues hay muchos padres que nos sentimos muy orgullosos de ver a nuestros hijos cómo han crecido y lo que han llegado a ser.
Algunos padres desafortunadamente de sus hijos, de pronto de uno o de dos y de otro no. Y algunos hoy en día están totalmente tristes, desilusionados, con el corazón partido, porque ven la clase de vida que hoy llevan sus hijos y que desafortunadamente no se logró el objetivo que se quería. Ahora, pero pasemos eso al plano espiritual. ¿Qué desea nuestro Padre Celestial? ¿Qué está esperando nuestro Padre Celestial de nosotros? ¿Qué clase de comportamiento, qué clase de persona desea mi Padre Celestial que yo sea? ¿Y cómo me está viendo Él hoy? Si yo soy su hijo, y como vamos a ver, su hijo muy amado, ¿qué será lo que Él está esperando? ¿Cuál es su expectativa de nosotros? Y en el pasaje de hoy, en Efesios 5, de los versículos 1 al 14, tenemos entonces que escuchar la voz de Dios diciéndonos qué espera que seamos y hagamos nosotros. Estas son las expectativas de Dios para nosotros. ¿Qué clase de persona y qué clase de hijo Él está esperando que yo sea? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 1 al 14. Y los voy a molestar pidiéndoles que nos pongamos en pie todos y que en conjunto todos leamos este pasaje en la Reina Valera. Yo voy a leer un versículo y todos ustedes leen el siguiente. O sea, eso se llama lectura antifonal. Entonces voy a empezar con el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y amor, como así Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por el sacrificio a Dios en honor a carácter. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni desleales, ni tonterías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre sus hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Pueden sentarse, por favor. ¿Qué clase de Padre es nuestro Dios? Es un Padre bondadoso. Es un Padre amoroso. Es un Padre misericordioso. Es un Padre íntegro, completo. Es un Padre que solo desea lo bueno para nosotros. En Dios no hay ni la más mínima o pequeña oportunidad de pensar que Dios desea algo malo para mí. Absolutamente cero. Dios 100% desea lo mejor para mí y me ama. El versículo 1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que caracteriza o lo que debería caracterizar la relación entre padres e hijos? ¿Qué es lo que debería caracterizar una relación entre padres e hijos? El amor. Que el padre ame a su hijo
y que el hijo ame a su padre. Es que el amor es lo que le da identidad, le da valor, le da seguridad, le da confianza al hijo. Un hijo que se siente amado por su padre, se siente seguro, se siente protegido, tiene un reconocimiento de identidad. Mi padre me ama, yo soy su hijo. Eso me da identidad y me da seguridad. Cuando pensé en esto, pensé en Luis Carlos, un hombre de 45 años, que hoy sufre porque nunca pudo tener el amor de su papá. Desde muy pequeño, su papá le ponía unas expectativas altas y él nunca le cumplía a su papá, nunca pudo satisfacer a su papá. Y su papá desde muy pequeño siempre le dijo palabras como: es que usted no sirve para nada, es que usted no lo logra, usted no es como yo, que he logrado estas cosas. Y eso lo partió, lo marcó. Y hoy, con 45 años y su padre ya anciano, todavía sufre porque él siente que jamás pudo alcanzar lo que su papá quiso para él. Y sufre tanto que en su propio hogar él no ha tenido la capacidad emocional de poder comunicar correctamente el amor a sus hijos, y tampoco siente una buena relación con sus hijos. Entonces fíjense cómo el amor del padre hacia el hijo potencializa al hijo de tal forma que sea capaz de mantener su propia seguridad e identidad y sea capaz de amar a los demás y a sus propios hijos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en referencia a Dios podemos todos aquí estar seguros que ¿qué? Que Él nos ama. Él nos ama, te ama a ti, como eres, absolutamente. ¿Y por qué sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo Dios nos ha demostrado que Él nos ama? Entonces yo tengo 3 evidencias sacadas de la palabra de Dios de que Dios nos ama. La primera está ahí en ese versículo, cuando dice en el versículo 2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La primera muestra de amor de Dios hacia nosotros es que Dios mismo bajó a esta tierra, se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? Porque por nuestro pecado estábamos muertos y condenados al infierno eterno, por nuestro pecado. Y no había forma de salvarnos, ni por buenas obras, ni por dinero, ni por absolutamente ninguna cosa. No tiene el hombre capacidad alguna para poder alcanzar la salvación. Viendo Dios al hombre incapaz de salvarse a sí mismo, porque es imposible, entonces vino Él y murió por ti y por mí en la cruz. Pagó lo que la justicia misma de Él mismo, de Dios, exigía, la pagó en la cruz por ti y por mí, y murió en la cruz. ¿Y por qué murió Jesús? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motor que lo motivó a morir en la cruz? Porque te amaba. A ti te amaba. Porque en la cruz, piensa, cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba pensando en ti. En ti. Él estaba en la cruz con los brazos extendidos y sufriendo lo que estaba sufriendo, pensando en ti, en hacerte un hijo de Dios y que te sintieras amado, salvado y amado. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Significa alabado sea Dios, simplemente. Entonces, ¿cuántos dicen aleluya? Alabado sea Dios, que nos amó de esa manera, que lo entregó todo, entregó su vida muriendo en la cruz para rescatarnos, para hacernos hijos suyos. Otra manera en que vemos que Dios nos ama, otra evidencia en que Dios nos ama, es que Dios nos provee todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Es una manera en que Dios nos muestra que nos ama. Jesús dijo en Mateo capítulo 6,
versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida las aves y Dios cuida los animales, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y todo hijo de Dios puede estar seguro que Dios lo ama y va a proveer lo que necesita. Siempre. Por eso otra palabra de la Escritura dice: puedo estar seguro de decir que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Hebreos capítulo 3. Dios nunca me dejará ni me desamparará. Es una muestra de amor. El tener un plato de comida, el tener un vestido, el tener un techo, es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. E incluso ama a otros hombres, incluso a los ateos, a los que lo niegan. También Dios los ama y ha enviado a Jesucristo a morir por todos y ha enviado su bendición para todos los hombres. En tercer lugar, otra evidencia que sé que Dios me ama es porque Dios tiene una casa en los cielos para mí. Me está esperando. Eso dijo Jesús en Juan 14:2. Dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios me ama tanto que me quiere con Él en su casa. Entendiendo que mientras que estoy aquí soy peregrino, voy de paso, soy extranjero en esta tierra. Mi ciudadanía está en los cielos. Como hijo de Dios, mi casa está en los cielos. Mi casa está en... No se preocupe, si no alcanzó a comprar casa en esta tierra, mientras que estuvo en esta tierra, no se preocupe, tiene una en los cielos. Una eterna y hermosa en los cielos. No se preocupe. Y tampoco se ilusione mucho con la casa que tiene acá, porque esa, si tiene casa, esa se va a quemar, se va a dañar y se va a acabar. Tenga su mirada en la casa que tiene en los cielos. En los cielos tenemos. Entonces, mire y puedo hacer una lista más larga de las evidencias de que Dios me ama, pero saqué solamente esas tres. Entonces, saber que Dios me ama, ¿qué me da? Seguridad. ¿Qué más? Identidad. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Me da identidad. Me da valor. ¿Cuánto valgo yo para Dios? ¿Cuál es el valor tuyo para Dios? ¿Cuál es? La vida de Cristo. Ese es el valor tuyo. Dios me ve a mí con mucho valor. Con mucho valor. En los evangelios, cuando uno lee los evangelios y las palabras de Jesús, ¿cómo se refería Jesús a su Padre Celestial? ¿Hablaba de Él? Mucho, ¿verdad? Mucho. Hablaba mucho de su Padre. ¿Y qué decía acerca de su Padre? Porque Jesús es un ejemplo para nosotros tremendo. ¿Qué decía Jesús de su Padre? ¿Qué decía? Lo que Él diga es lo que hablo. Lo que yo veo que Él hace... Entonces, un momento, si eso funciona a nivel de la Trinidad, donde el Hijo, que es Dios también y es eterno, haciéndose hombre, dice: yo sigo el ejemplo de mi Padre Celestial, hablo sus palabras y hago sus obras. Jesús dijo muchas veces eso: estoy en la tierra para hacer las obras de mi Padre y hablo las palabras que mi Padre me dice que hable. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿Jesús es amado por el Padre? Claro, tú eres amado por el Padre Celestial. Es tu deseo hacer las cosas como tu Padre Celestial las hace. ¿Te gustaría seguir el ejemplo del Padre Celestial? Bueno, eso es lo que nos dice acá estos versículos. Anden en amor y sean imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Entonces, sabiendo que Dios me ama, que tengo identidad, que tengo seguridad, que tengo valor, pues me queda muy fácil imitar a Dios y hacer lo que Dios quiere. ¿Pero qué requiere para imitar a Dios? ¿Qué se necesita? Una relación. Necesito aprender de Él.
Necesito escucharlo. Necesito pasar tiempo con Él. Jesús en la tierra pasaba mucho tiempo con su Padre Celestial. A pesar de que su relación a nivel espiritual era perfecta, pero como hombre pasaba mucho tiempo buscando a su Padre Celestial. Nosotros también debemos pasar tiempo buscando a nuestro Padre Celestial, leyendo su palabra, orando. Congregarnos es otra forma de buscar a Dios. No es la única, tampoco es la más importante. La más importante es andar con Dios cada día de mi vida, buscar en su palabra, oír su consejo, oír sus palabras, verlo. Cuando yo leo la Biblia y leo todas las historias y leo todos los personajes y todo, yo en los ojos de la fe puedo verlo a Dios, verlo a Jesús, lo que hacía, y aprender de Él. Es interesante que este pasaje, donde me dice que imite a Dios, me habla de una relación de hijo a padre basado en ¿qué? Basado en la verdad. ¿Por qué digo eso? En la verdad. Porque en este pasaje se habla mucho de el habla, de cómo hablo, ¿verdad? Eso lo leímos todos juntos. Se habla mucho de hablar. Y es que en una relación, la verdad, ¿qué hace? Construye, ¿verdad? Une. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira. ¿Y qué hace la mentira en una relación? La destruye, ¿verdad? La destruye. Entonces, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado descubrir que algo era mentira. Por ejemplo, cuando una persona descubre que la otra persona le dijo que era su amigo, que era fiel, que le cuidaba la espalda, y después descubre que esa persona ni es amigo ni le cuidó la espalda, sino que al contrario lo traicionó. Descubrir la mentira de alguien rompe la relación, ¿verdad? Y cuando hablamos de la relación entre un padre y un hijo, por ejemplo, y he conocido algunos casos donde hijos ya grandes han descubierto que son adoptados. Sus padres nunca le dijeron. Y eso los chocó, porque se sintieron engañados. Pero ¿por qué mi papá y mi mamá nunca me dijeron que yo no era su hijo? Me hicieron creer eso y no soy su hijo. Y entonces empieza una cuestión de identidad, ¿verdad? Y entonces una confusión. Y yo conozco casos de personas ya grandes que se enteraron que eran, y empiezan a buscar por todas partes donde quiero conocer a mi papá, a mi mamá, ¿dónde están? Y empieza una situación, pero es terrible descubrir algo que es mentira. O cuando un hijo, que también ha pasado, descubre que su papá y su mamá no lo deseaban. Cuando en algún momento los padres le dijeron, es que usted nunca lo quisimos, fue un error, vino por un error. Y entonces, descubrir esas cosas te pega duro. ¿Cómo así que yo fui un error? Mis padres no me deseaban. O sea que el amor que yo pensé que me tenía, y se destruye todo. Esas cosas destruyen, esas cosas, ¿sí? O cuando un hijo descubre que su papá fue infiel a su mamá y que tiene un hermanito por allá, o dos. Y entonces, ¿qué pasa con la confianza con su papá? Se destruye, se daña. La mentira, el engaño, destruye las relaciones, totalmente las destruye. Cuando alguien descubre que mi papá no era lo que yo pensaba que era, y empieza a descubrir un montón de cosas de su vida que le cambian su idea del gran padre que era, a descubrir que no era tan grande como yo pensaba, y al contrario habían historias en el fondo que salieron un día a la luz y wow, se dañó todo. O al revés, no le echemos tanta agua sucia a los padres, ahora echémosle agua sucia a los hijos, ¿verdad? Cuando un papá, por ejemplo, descubre que su hijito que iba a la universidad en realidad no iba, que hace rato que no va, pero que le pide dinero y que le pide plata para pagar y no sé qué, pero en realidad él no estaba yendo a la universidad y dejó de ir a la universidad hace tiempo. ¡Wow! ¡Qué decepción tan tremenda! ¿Verdad? ¡Qué decepción! O cuando el papá descubre que su hijo o su hija tiene un novio o una novia y no tenía ni idea.
Sí, pero ¿por qué me la escondió? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué? ¡Qué decepción! O cuando alguien, como en estos días estoy con un caso así, descubre su papá y su mamá que su hijo o su hija está consumiendo droga hace 3 años y no lo sabían. Fue todo tan encubierto que, ¡wow! ¡Qué decepción! ¡Qué angustia! Y se daña la relación, ¿verdad? Entonces la mentira, el engaño, daña las relaciones. Y claro, en nuestro caso, pasémoslo a nuestro caso con nuestro Padre Celestial. En nuestro caso, el Padre Celestial sí sabe todo de nosotros. Todo, absolutamente todo. Nada hay encubierto. O sea que a Él no lo vamos a sorprender para nada. Porque Él ya sabe todo de ti, absolutamente todo. Lo encubierto, lo hecho en la oscuridad o lo hecho a la luz pública, Él lo sabe todo y lo ve todo. Tu Padre Celestial lo sabe, no se sorprende de nuestros pecados y aún así nos ama y aún así nos quiere restaurar. Más bien, Él sabiendo cómo somos, es que este pasaje está escrito aquí para decirnos cómo quiere Él que seamos nosotros, que seamos, aconsejarnos, hablarnos, decirnos, mira, esto es lo que yo quiero, la clase de hijo que yo quiero que seas tú. Ahora, depende si nosotros tomamos el consejo seriamente o como los pelados cuando el papá les habla, ¿cómo es que dicen? Les entra por un oído y les sale. Pero como creyentes somos así con nuestro Padre Celestial. Nos habla y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero debemos convencernos que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces debemos tomar en serio el consejo de Dios. Y fíjense que en este pasaje habla mucho del hablar, mucho de cómo yo hablo. Y me quedé pensando, ¿por qué este pasaje habla de mucho de cómo yo hablo? ¿Qué tiene que ver las palabras o la forma de hablar con mi carácter, con lo que yo soy? Pues tiene mucho que hablar, mucho que decir. ¿Por qué? Porque hay un versículo en Lucas capítulo 6, versículo 45, que Jesús dijo y nos da la respuesta de por qué el hablar es tan importante. Lucas 6:45 dice, Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, eso parece tan lógico. Entonces, el hombre bueno, ¿qué saca de su corazón? Lo bueno. ¿Y el hombre malo? ¿Qué saca de su corazón? Lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hace al hombre bueno o qué es lo que hace el hombre malo? Lo que hay en su corazón. ¿Ok? Y ahora viene la siguiente frase que Jesús dijo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otra vez, ¿por qué qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Ah, entonces, lo que yo hablo, ¿qué está evidenciando? Lo que hay en mi corazón. Entonces, malas palabras, ¿qué evidencian? Un corazón malo. Buenas palabras, ¿qué evidencian? Entonces, ahora sí tiene más sentido por qué el Señor en este pasaje nos habla del hablar, de la forma de hablar. Es importante. Entonces, voy a leer Efesios otra vez, Efesios 5. Versículos 3 al 7, pero ahora lo voy a leer en la versión de la Nueva Versión Internacional, que lo dice en otras palabras, lo mismo, pero en otras palabras. Y dice así, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos.
Eso está claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Que nuestro hablar sea un hablar que glorifique el nombre de Dios. Que nuestro hablar sea un hablar que salga de un corazón puro. Hoy en día ustedes saben cómo es la forma de hablar de la gente, ¿verdad? Los chicos, cómo se tratan, con qué palabras se tratan cariñosamente hoy en día, ¿no? Si hablan de unas formas que ellos no están dando cuenta de lo que están haciendo es maldiciéndose unos a otros, ¿verdad? Maltratándose y hablando. Y cuando un chico habla de esa forma, ¿qué está evidenciando? ¿Qué dijimos? Un corazón malo. Cuando una persona, el otro día tuve que irme en un bus y delante mío, la persona delante, habían dos hombres hablando de una forma que yo ya no podía resistir más, porque eran 3 palabras normales, una grosería, 3 palabras normales, una grosería. Y yo ya estaba que me quitaba y ahí me bajaba del bus, de lo que fuera. Afortunadamente como a las 3 cuadras se bajaron. Y yo descansé y no, o sea, es imposible estar escuchando tanta grosería junta en una sola conversación entre estas dos personas. Y tampoco el tema que estaban hablando era bonito. Tampoco estaban hablando un tema bonito. Entonces la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial, no hablemos de la Biblia, hablemos de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos está diciendo que cuidemos nuestras palabras, que no hablemos, que nuestras conversaciones no sean conversaciones inmorales, que nuestras conversaciones no tengan que ver con las cosas vergonzosas sexuales que hacen este mundo, porque la palabra fornicación aquí en griego es la palabra porneia, de donde viene porno, pornografía, que es toda clase de cosas indecentes sexuales. Entonces me dice la palabra, yo como cristiano, como hijo de Dios, esas conversaciones están fuera de mí. Es más, el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hasta vergonzoso es entre los cristianos hablar, entre un hijo de Dios, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y nosotros, creo que la mayoría, hemos escuchado por lo menos de lo que en el secreto se hacen cosas horribles, inimaginables, más allá de lo que la mente de uno podría pensar. Pero entonces Dios nos dice, ustedes no hablen, no hablen. Nos dice también que no hagamos chistes groseros, chistes de doble sentido. Eso no es el vocabulario de un hijo de Dios. Avergüenza a Dios cuando un cristiano habla con chistes groseros. Incluso, como cristianos, no deberíamos hacer chistes que no son groseros de la suegra, por ejemplo, que eso es para reírse, para morirse de la risa, ¿verdad? Porque no, cada cristiano debe amar a su suegra como a su propia madre y darle gracias a Dios y bendecir su suegra. Yo, Jason, bendecir su suegra y amarla, porque si no hubiera sido por ella no tendría la esposa que tiene. ¡Qué bendición! Es la lógica del Hijo de Dios es que todas las cosas que están a mi lado son bendición, que Dios me quiere bendecir. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, que agrada a su Padre Celestial, no participa en ese tipo de cosas, de chistes de doble sentidos, de palabras groseras y de palabras bruscas. Hay 3 palabras que se mencionan aquí en este pasaje, que son inmoralidad, impureza y avaricia. ¿Y por qué? Y me puse a pensar, si está hablando del hablar, ¿por qué mete la palabra avaricia ahí? Porque ¿cómo habla una persona que es avara? ¿Cómo habla? Su lenguaje es un lenguaje de codicia. Su lenguaje es un lenguaje de hacer lo que sea para tener el dinero, ¿verdad? Para conseguir lo que quiere. Y en el mundo sabemos que los codiciosos o la gente que se pone metas de alcanzar grandes fortunas, no les importa pasar por encima de quien sea y usar lo que sea para alcanzar eso.
Y por eso la idolatría, que es, la avaricia, que dice aquí la palabra de Dios, es idolatría, porque es poner el dinero como mi Dios. Entonces, es lo que no puede ser la conversación nuestra, no puede ser la manera de hablar nuestra. En cambio, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Y eso es todo lo contrario. Y el pasaje me habla de la luz. El pasaje me habla de que las cosas son puestas en evidencia en la luz. Entonces el que habla de esta manera, inmoralmente, impuro y de manera avara, está demostrando que vive en las tinieblas, que su mundo son las tinieblas. Pero el que habla de esta manera, con bondad, con justicia y con verdad, está demostrando que vive ¿qué? En la luz de Dios, en la luz de Dios. Y mi Padre Celestial es lo que desea de mí. Mi Padre Celestial quiere y desea que mi hablar muestre el estado de mi corazón. Y que el estado de mi corazón tiene que ver con la luz que Cristo alumbra en mi ser. En mi ser. Es interesante cuando dice, hay una advertencia acá, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Yo me quedé pensando en esta frase, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué significa eso? Que hay quienes justifican los pecados, y a veces hasta con la Biblia se justifican pecados. Hay comunidades hoy que obviamente están en pecado y han tomado la Biblia y la han tergiversado. Por ejemplo, hay una famosa iglesia aquí en Bogotá del movimiento LGBT y tienen Biblia y tienen pastores, el pastor es un gay. Pero ¿qué clase de Biblia tienen? ¿Y cómo la enseñarán? Tergiversándola, ¿verdad? Estoy diciendo un caso extremo. Pero como cristianos a veces hasta cogemos la Biblia y también la tergiversamos para justificar pecados nuestros, y eso no puede ser así. Tenemos que andar en verdad, tenemos que hablar en sinceridad, en transparencia en nuestras vidas delante de Dios. Si Dios es luz, y Dios es luz, eso dice Primera de Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, dice Primera de Juan 1:5. Si Dios es luz, para él nada de lo que yo haga está escondido, todo está abierto. Así que cuando haga algo mal y la luz de Dios me lo muestra, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la salida para el pecado? Confesión, reconocimiento, arrepentimiento y abandonar el pecado. Ya, es simple, es sencillo para el que lo quiere hacer, para el que tiene el corazón de hacerlo. Simple, confieso mi pecado, me arrepiento y simplemente lo dejo, porque eso es lo que Dios quiere. Y mis palabras alumbran, y ese es el sentido de este pasaje. Mis palabras alumbran. Yo te pregunto, ¿tu forma de hablar está alumbrando? ¿Tu forma en que tratas a tus hijos alumbra? ¿La forma como discutes con otros alumbra? ¿La forma como hablas alumbra? Ese es el punto. Si yo realmente, y la forma y manera que hemos aprendido hoy, que puedo cambiar mi vida es imitando a mi Padre Celestial. ¿Cuántos aquí quieren ser como mi Padre Celestial? Amén. Y ahí está, Dios está ahí y nos quiere mostrar cómo ser. Y podemos llegar a ser como Él en la mayor medida posible en este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita pensar en este tema profundamente y evaluar la manera como nosotros estamos hablando, que glorifique a nuestro Padre Celestial. Dios nos bendiga.